Leningrad in 1975. Yes, it's the first game against the world champion, and and I was very upset that I had very good position. It was big advantage, but eventually I blundered and lost. Ya sabemos el resultado, pero ¿qué tan bueno estuvo la partida? ¿Qué enseñanzas se pueden adquirir? Comencemos. E4, C5 se plantea una defensa siciliana, peón por, caballo F6, caballo C3, A6, variante Naidor, alfil E2. La idea principal de esta jugada es jugar de forma tranquila, seguido de enroque, un desarrollo posterior de las piezas para completar con éxito la apertura, lo cual va muy al estilo de Karpov. E5. Esta jugada es característica de la Naidor. Amenaza al caballo de D4, el cual tendrá que retirarse, gana espacio en el centro del tablero y lucha desde los primeros movimientos por la iniciativa, solo que deja la casilla de 5 débil, ya que no tiene un peón que la proteja. Caballo B3, alfil E7. Aquí la jugada que más realiza el blanco es enroque, pero juega alfil G5, alfil E6, F4, E por F4, alfil por F4, caballo S6, enroque, rey H1. Con D5, E por D5, caballo por simplificaciones, las negras logran la igualdad. Pero quizás a Kasparov no le gustaba esta continuación porque él quiere luchar por el punto, no por la igualdad. Y jugó B5 con idea de expandirse por el flanco dama. Alfil F3, caballo E5, caballo D4, alfil C4. Hasta esta posición hay partidas en la Megabase 2024, solo que las blancas juegan torre 1 y no el torre F2 realizado por Karpov, que el mismo Kasparov criticó este plan de torre F2 para torre D2, como verá más adelante, ya que le permite a las negras luchar por la iniciativa luego de B4. Caballo D5, caballo por, peón por, alfil F6, amenazando caballo por F3 con la ganancia de un peón, ya sea el de B2 o el de D5, dependiendo de cómo las blancas recapturen en F3. Torre D2, dama B6, alfil E3. Interesante es torre A E8, amenazando caballo por F3. Dama C7, vamos a continuar con la partida. Torre F E8, alfil G1, G6, A3. Y Kasparov confesó que en su primer encuentro con el campeón del mundo temió a las complicaciones que podían darse luego de la continuación alfil G5, torre F2, alfil E3. Este comentario ha resultado sorprendente para varios maestros, ya que claramente las negras adquieren una ventaja. De hecho, si le ponen esta posición a los motores actuales, será verídico la ventaja de las negras. Pero bueno, Kasparov jugó A5, peón por, torre por A8, torre por A8, B3, alfil A6, caballo C6, caballo por, peón por, y torre E8 es un error, ya verán por qué. Mejor era alfil B5, si torre por D6, torre A1, dama D5, dama A7, ganando. Es por ello que luego de alfil B5, las blancas deberían jugar alfil D4. Alfil por D4, torre por D4, alfil por C6, alfil por C6, dama por C6, torre por B4, con un equilibrio dinámico que permite que la partida se extienda aún más a pesar del equilibrio de la posición. Torre E8. Una vez movida la torre de la columna A, las blancas podían jugar torre por D6, torre por E4, torre por F6, alfil B5, dama D5 con una ligera ventaja, lo que Karpov no jugó torre por D6. Su jugada fue alfil D5, más consecuente con su proceder habitual de tratar de asfixiar poco a poco a su rival. Alfil C3, torre F2, torre 1, dama F3, torre E7 mantenía una relativa igualdad, solo que la posición de las blancas es más cómoda para jugar. Alfil D4, alfil por F7 jaque, rey G7, alfil C4, amenazando jaque mate en F8, torre por G1 jaque, rey por G1, alfil por F2 jaque, rey por F2, alfil por C4, B por C4. Y el final de damas es sencillo.
En este tipo de finales no es el número o la ventaja de peones la que se tiene en cuenta, sino el peón pasado más avanzado. El bando con ventaja tratará de intercambiar las damas para poder coronar, mientras el bando inferior tratará de dar jaques perpetuos para lograr las tablas. Dama 7 jaque, rey 2. Dama de 4, dama de 5, proponiendo el cambio. Ya verán como lo que he dicho anteriormente se pone de manifiesto. Dama F6, dama E4. Excelente jugada que protege a todos los peones que se encuentran en casillas claras, evade los jaques de la dama negra y amenaza avanzar el peón a C7. B3. Recurso desesperado, pero ya la suerte está echada. Peón por dama jaque. Rey F1, jaque. Dama E1, dama F4. Rey G1, jaque. Rey H1. Ya no hay más jaques. Dama B6, dama E7, jaque. Rey H6, dama F8, jaque. Y el joven Garry Kasparov se rinde, pues le capturarán el peón de D6 y ya no hay más jaques. Por lo tanto, las blancas ganarían fácilmente. Pero nada mal para un niño de 12 años en su primer enfrentamiento con el campeón mundial. Sí, claro. Y estoy harto de fingir que no lo es. Y de esta forma culmina el video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden suscribirse si no lo han hecho, que la mayoría no está suscrito. Denle like al video, compartan con sus familiares, amigos y demás amantes del ajedrez. Me dejan un comentario y nos vemos en el próximo. ¡Chao!